Muy buenos días, hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos. Vayamos, antes de comenzar nuestra escuela dominical, hagamos una oración para que el Señor nos dirija en este tiempo. Oremos. Señor bendito, te damos muchas gracias, Padre, por regalarnos este tiempo y regalarnos otro día más, otro día tuyo, Señor, en el cual podemos apartar este tiempo, dejar nuestros oficios y concentrarnos en tus caminos, concentrarnos en adorarte, en conocerte más, en acercarnos más a ti, Señor. Rogamos que nos bendigas en este tu día, que cada uno de nosotros en nuestro corazón siempre estemos deseando que este día, Señor, sea para tu gloria. Este día, Señor, tú seas glorificado en lo que hacemos, en lo que deseamos, en lo que pensamos, que seas tú quitando todo pensamiento, Señor, que no se ajuste a lo que tú quieres para este día. Rogamos, Señor, también que perdones nuestros pecados también que cometemos con respecto a este tu día. Ahora queremos rogarte también que nos ilumines por medio de tu palabra, por medio de también que nos ilumines acerca de este pecado que estamos aprendiendo, acerca del orgullo, Señor. Que tengas misericordia, que ilumines nuestros corazones y nos ayudes a verlo realmente como es, Señor, para que nosotros podamos primeramente arrepentirnos, mortificar este pecado, buscar perdón también en Cristo, ir a Él, Señor, arrepentidos, para que nos perdone este pecado, Señor, que cometemos, que como vemos también puede tener muchas áreas, puede estar, Señor. Ten misericordia, ilumínanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero invitarlos, hermanos, a que vayamos al capítulo 1 de Romanos, verso 28 en adelante. Y vamos a hacer esta lectura para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver en estas escuelas dominicales. Romanos 1, 28 en adelante nos dice, está hablando Pablo aquí de todos los hombres, todas las personas, la culpabilidad del pecado de ellos. Y dice, y como ellos, refiriéndose a todos los hombres sin Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como hemos dicho, por la gracia de Dios, hermanos y amigos, estamos viendo en esta escuela dominicales el pecado del orgullo. Y el Señor, por medio de su palabra, nos ha enseñado que el orgullo, entonces, no es solamente un defecto del hombre, no es que tenga el hombre un complejo de superioridad solamente, sino que es un pecado. Es un pecado y además muy ofensivo para Dios. El pasaje que leímos, el apóstol Pablo hace una lista muy completa de los pecados que cometen los hombres y que son esclavos de estos pecados, los pecados por los cuales Dios está irado. En el verso 30, por ejemplo, el apóstol nos nombra allí el pecado del orgullo, cuando dice soberbios y altivos. Esto nos dice entonces a nosotros que no podemos
tratar livianamente este pecado. No podemos tomarlo livianamente. Es un pecado que debemos tomar muy en serio, el orgullo. Si no, mire la conclusión que el apóstol hace en el verso 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Así que el orgullo es un pecado, entonces que el que lo practica, dice el Señor, es digno de muerte. ¿Usted lo había visto de esta manera? Este pecado. Por lo tanto, es nuestro deber de dejar el orgullo, apartarnos de este pecado, buscar el perdón de Dios en Cristo, arrepentirnos y de trabajar en usted mismo también, hermano, para dejar este pecado. Y seguramente trabajar en los suyos también, ¿no? Para frenar este pecado, en los que están bajo su cuidado. No podemos tolerar el orgullo, y ya que es un pecado que Dios aborrece. No podemos pensar que si hay un hijo orgulloso, no podemos decir, no, es que él siempre ha sido así, nunca ha pedido perdón, eso ahorita se le pasa. No, no, no. Hay que prestarle atención a este pecado del orgullo. Es un pecado detestable para Dios. Ahora, vamos a pensar entonces, ahora que si el orgullo entonces es un pecado que afecta individualmente, es decir, a la persona que lo comete, ¿no? También debemos pensar que es un pecado que nos afecta corporalmente, es decir, como iglesia. Ahora, si nosotros preguntamos por qué la iglesia debe alejarse del orgullo, por qué cada miembro entonces de la iglesia debe matar el orgullo, y debemos responder entonces, ya vamos a enfocar este pecado en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestra comunión. Entonces debemos responder que la iglesia debe alejarse del pecado del orgullo, porque el orgullo daña, socava, atenta contra nuestra comunión cristiana. Y en esta clase entonces me propongo demostrar cómo el orgullo es un enemigo de nuestra comunión, y por lo tanto, si es un enemigo de nuestra comunión, es un enemigo también de nuestro crecimiento. Debemos huir del pecado del orgullo entonces, porque atenta contra nuestra unidad. El apóstol Pablo quiere enseñarnos esto mismo, lo importante que es la unidad para la iglesia y el valor que tiene entonces cada miembro y la función importante que cumple ese miembro en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero antes de hacerlo, el apóstol Pablo nos llama a dejar el orgullo. Véanlo allí en Romanos 12:3. Y podemos pensar que el orgullo sí es un pecado que atenta contra nuestra comunión, con nuestro funcionamiento como cuerpo de Cristo. Romanos 12:3 dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y si nosotros le preguntamos, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto nos muestra entonces que el orgullo sí es un enemigo de nuestra comunión, de nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Por eso el llamado del apóstol Pablo es entonces a que detectemos el orgullo en nosotros y debemos matarlo, no tolerarlo. No podemos darle rienda suelta a este pecado, ya que es un pecado muy destructivo, hermanos, para nuestra comunión. Ahora la pregunta es, ¿cómo el pecado del orgullo daña nuestra comunión entonces? Lo primero que vamos a decir, nuestro punto 1, es que el orgullo me lleva al egoísmo. El orgullo me lleva al egoísmo. Como lo dije en la clase anterior, hemos dicho que una persona orgullosa
es aquella entonces que está preocupada mucho por ella misma, ¿no? Por su imagen, de que lo alaben, que lo reconozcan, que está admirado con él mismo. Entonces, por lo tanto, es normal y es una consecuencia que él piense egoístamente, ¿no? Y que no piense en los demás, pues está tan concentrado en él mismo que no tiene en su corazón este deseo de pensar en los demás. Por eso un cristiano que ande en orgullo también va a caer en egoísmo. También va a caer. Este pecado entonces no le permite pensar corporalmente. Es decir, que él hace parte de una iglesia, que él es un miembro de una iglesia y que cumple una función. Es para edificación de la iglesia. No le permite este pecado del orgullo. No le permite tener un sentido de pertenencia. Solo le preocupa lo que le pasa a él, lo que piensan de él, de cómo lo miran, de cómo le hablan, de que si lo tienen en cuenta o no, y todo lo que gira alrededor de él. Y no le permite pensar como un cuerpo. Ahora, como le preocupa tanto lo suyo, entonces se vuelve egoísta. Poco le importan los hermanos. Poco le importa lo que les sucede, poco le importa el crecimiento de los hermanos, y esto entonces lo va a demostrar en su comunión con ellos. Aunque se relaciona con ellos, no se relaciona para saber cómo están, para conocer sus necesidades, y también, pues, por lo tanto, hará muy poco por ellos. Ahora mire cómo debe ser nuestro actuar en la iglesia. Filipenses 2:4. ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros actuemos? Nos dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, debemos reconocer entonces que hay mucho orgullo en nosotros. Somos muy egoístas. Nos cuesta realmente cargarnos con las necesidades de los hermanos. Nos vuelve una carga tener que pensar en cómo ayudar a un hermano. Tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros y preocuparnos más por los hermanos, por sus problemas, por sus pecados, por sus necesidades. Esto es vivir como un cuerpo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. También tenemos que decir entonces que cuando el hermano que tiene orgullo, cuando hace algo por un hermano, lo hace por interés, por interés. Eso es feo, pero hay que decirlo, porque nuestro corazón es así. Cuando el orgulloso hace algo bueno, aparentemente por algún hermano, muchas veces lo hace no pensando en el hermano. No lo hace pensando en el hermano, sino por amor a él mismo, para quedar bien él mismo, para que los demás lo vean. Eso es triste, pero pasa en nosotros. No debemos hacer eso, hermanos. Debemos buscar conformarnos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos manda que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera a los Corintios 10:24. Ahora, mire, hermanos, cuánto orgullo hay en nosotros. Estos textos realmente revelan que somos muy orgullosos. Tenemos que reconocer que aún somos muy egoístas. Y debemos lamentar, hermanos, realmente, cada vez que hemos estado ensimismados en nosotros mismos, desinteresados por los hermanos, cada vez que hemos buscado nuestro propio bien y no el del hermano. Debemos lamentarnos, porque es un pecado contra Dios mismo. No estamos interesados en su iglesia, no estamos pensando como iglesia, no estamos viviendo como un cuerpo, y esto debemos arrepentirnos y cambiar.
dejar el orgullo y mirar entonces, como nos decía el pasaje, mirar más por lo de los hermanos. Pero mi orgullo no solamente me lleva a ser un egoísta, sino que también, en el segundo punto, el orgullo me lleva a despreciar a los hermanos. Ya habíamos visto, esto es uno de los pecados que comete el orgulloso con las personas, pero ahora lo vamos a ver cómo se comete en la iglesia. Usted debe saber, hermano, miembro de la iglesia, que el Señor Jesús lo añadió a esta iglesia, no porque no había más iglesias de Él. Debemos entender esto. O porque aquí Él vio aquí un espacio desocupado, entonces toca ocuparlo por este hermano. No, claro que no. Más bien, el Señor Jesús, debemos entender que el Señor Jesús nos añadió a esta iglesia, hermanos, porque fue el lugar que Él miró que era más conveniente para usted, para su crecimiento, para su santificación. Y lo puso aquí también pensando, ahora no solamente en usted, sino también pensando en los otros hermanos. Lo puso aquí también para la edificación de los otros hermanos. Vea cómo lo dice 1 Corintios 12:20. Primero los Corintios 12:20 en adelante. Y el mismo texto nos va a enseñar esto mismo, que es Dios el que nos puso aquí. Quizá usted diga, no, es que yo decidí quedarme aquí. No. Antes de eso es Dios que lo puso aquí. Primero los Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero, y aquí tenemos, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, es decir, división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Este pasaje entonces nos enseña que somos un cuerpo y que no podemos prescindir de ningún miembro. Y como miembros, entonces, cada uno, como veíamos, tiene una función que realizar en todo el cuerpo, para que todo el cuerpo entonces sea edificado. De modo que cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene mucho valor en el cuerpo. Dios nos ordenó, como decía el pasaje, de esta manera. Todos nos necesitamos porque tenemos una función dentro del cuerpo. Nos necesitamos. Por eso el orgullo es tan destructivo. El orgullo es tan destructivo, despreciar al hermano. El joven que tiene orgullo, entonces, desprecia a los hermanos más ancianos, seguramente, porque él piensa que no entienden igual que él. Puede ser que porque andan enfermos, quizá porque piensan que ellos ya no aportan mucho para la iglesia, pero el Señor dice, son necesarios. Usted no ve la función que cumple ese hermano, no lo ve, pero el Señor dice, sí, cumpliendo una función que yo le di para la edificación suya. El orgulloso también desprecia a los hermanos por su limitada capacidad de entendimiento, o porque no son preparados igual que él o ella, porque no leen bien, porque son lentos. Pero el Señor le dice, no, Señor, no los desprecie, ellos son necesarios para la edificación de la iglesia. Noten entonces, hermanos, que este desprecio es muy pecaminoso, porque desprecia lo que para Dios tiene mucho valor,
Cada hermano es un miembro de la iglesia y tiene una función entonces dentro de la iglesia para que la iglesia sea edificada. Por tanto, todo hermano, cualquiera que sea, es muy valioso para la iglesia. Y si usted piensa diferente, entonces usted es un orgulloso y debe arrepentirse por menospreciar la iglesia del Señor. Ahora, también quiero dirigirme a los hermanos que nos desprecian, a los que ayudamos en la enseñanza. Déjeme decirle que eso es orgullo, eso es orgullo. Seguramente nos desprecian porque no llenamos sus expectativas, quizás porque no somos profundos como usted quisiera, porque somos malos para argumentar, para aplicar, y claro, tenemos que reconocer eso, ¿no? Que sí somos malos para muchas cosas de estas, para la preparación, no tenemos la capacidad que usted quiere que tengamos, pero una cosa es que nos falte realmente, pero otra cosa es que usted nos desprecie, nos desprecie. ¿Por qué nos desprecia? Es la pregunta. Si el Señor dice que usted nos necesita, le estamos sirviendo para su edificación, no nos rechace, aproveche más bien lo que hacemos, porque lo estamos haciendo para su crecimiento es que lo estamos haciendo. Seguramente usted sabe más que nosotros, sí, claro, eso es verdad y puede ser muy cierto, pero no nos desprecie, no nos desprecie. Nosotros estamos cumpliendo una función dentro de la iglesia para su edificación, para su edificación. Por lo tanto, es un mal que usted se hace al despreciarnos. Más bien, reciba lo que tenemos. Más bien, seguramente usted, el Señor también quiere trabajar el orgullo en usted y nos ha puesto aquí. Ahora, reciba, humíllese y reciba y aproveche lo que nosotros le estamos dando. Aproveche, recíbalo, trabaje en su orgullo, en su corazón, Ahora quiero hacer un llamado general, hermanos. Si usted entonces ha despreciado a tu hermano porque quizá no tiene lo que usted tiene, quizá usted se enorgullezca de su conocimiento bíblico, de su entendimiento, de las doctrinas, de su habilidad para aprender, de su preparación, de su disciplina. Usted es un hermano disciplinado, usted es un hermano con muchos dones también. Quizá usted se enorgullezca por eso, pero permítame decirle, eso no lo hace más que los otros hermanos. No lo hace de más valor o más digno. Antes sí lo hace más. Lo que lo hace es más responsable. Porque Dios le ha dado eso a usted. Quizá más preparación, quizás un entendimiento mejor de la palabra de Dios. No se lo da para que usted los luzca, no, para que usted se los guarde, no, se lo ha dado es para que usted edifique la iglesia, para la edificación de la iglesia. Para eso se los ha dado. Ahora la pregunta es, ¿está aprovechando usted eso que Dios le dio para edificar la iglesia? ¿Sí lo está haciendo? Y quiero que aquí no mire hermano, como muchas veces pasa, que nosotros miramos y a veces queremos aplicarle esto a los hermanos, ¿no? No, eso es para usted, eso es para usted. Usted aplíquese eso para usted mismo. ¿No está aprovechando todo eso que el Señor le dio para edificar la iglesia? ¿O está más bien, le está sirviendo para llenarse de orgullo? Mire lo que el Señor le dice en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 en adelante. Dice, porque ¿quién te distingue? Claro,
El Señor lo conoce, nos conoce. ¿O qué tienes, dice el Señor, que no hayas recibido? Tenemos que reconocer, bueno, nada tenemos que no hayamos recibido. Y nos sigue diciendo, y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todas las bendiciones, los dones y capacidades que tenemos, lo hemos recibido, y no es para exhibirlos, solo para exhibirlos, o para sacar pecho. Claro que no, hermanos. Es para la edificación de la iglesia. No es para llenarme de orgullo despreciando a los hermanos. Y si usted ha caído en esto, entonces debe arrepentirse. Es rogar el perdón del Señor. Es rogar el perdón del Señor por despreciar a la iglesia. Rogarle su gracia para que su corazón no se llene de orgullo, sino que más bien sea para edificación de la iglesia. Otra cosa entonces, lo que hace el orgullo y que atenta contra nuestra comunión es que el orgullo no me deja valorar a los hermanos. Tercero, el orgullo no me deja valorar a los hermanos. Pensemos nuevamente en lo que nos decía 1 Corintios 12:21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora, cuando algo es necesario, entonces se vuelve valioso. Bueno, el texto está diciendo que nos necesitamos unos a otros y entonces debemos valorarnos unos a otros. Pero si hay algo, un pecado que me impide hacer esto, es mi orgullo de valorar a los hermanos. Y los hermanos, tenemos que entender que son un valioso, un tesoro muy valioso que el Señor nos dio. Pero el orgullo no me deja verlo de esta manera. Por ejemplo, mi orgullo no me deja buscar o pedir consejo de los hermanos. Y hay algo que me impide esto, es el orgullo. Proverbios 15:22, da lo que nos dice. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Es una gran bendición entonces, hermanos, una gran bendición que tenemos a la mano, hermanos, el ser aconsejados, el ser guiados por los hermanos. Y personalmente, no estoy diciendo que no tenga orgullo, que no luche con ese pecado. Personalmente he sido muy bendecido cuando he buscado el consejo de los hermanos, y esto, yo les puedo decir, esto es una gran bendición que tenemos, hermanos, y el proverbio lo dice así. Pero si hay algo, como decía, que nos impide echar mano de esta bendición, hermanos, tan grande, es nuestro orgullo. Mi orgullo no me deja pedir ni buscar el consejo de los hermanos. Vimos anteriormente entonces que el orgulloso se cree autosuficiente, que no necesita de nadie, y el hermano que tiene orgullo también piensa igual. Aunque Dios le dice que necesita a los hermanos, él cree que no. Ahora, no lo dice, claro que no lo dice. Él no dice, la pasa diciendo, no necesito a los hermanos, No, él no hace esto. Pero por lo que hace, sabemos que sí. No pide consejo, no pide consejo, no busca consejo. Él cree que no necesita pedir el consejo para tomar sus decisiones, ¿no? Cree que él es suficiente para escoger lo que le conviene a él, que no necesita al hermano para crecer espiritualmente. Pero hermanos, estamos diciendo, eso es orgullo. Nosotros debemos aprovechar, hermanos, el consejo de los hermanos, y son muchas realmente las áreas en que necesitamos ayuda para aceptar un trabajo, por ejemplo. Eso es una bendición. Usted
¿Quiere saber si le conviene el trabajo? Pregúntele a algún hermano, pregúntele. Para montar un negocio, ¿quiere montar un negocio? Aquí hay hermanos que tienen su negocio y son independientes. Vaya, pregunte. Para mejorar mi relación con mi esposa, que hay hermanos que llevan años casados y el Señor los ha sostenido. Vaya, pregunte. Para mejorar su relación con su esposo, hay hermanas que ya tienen experiencia y son más adelantadas en esto. Vaya, pregunte, busque. Para la crianza de los hijos, también hay. Y en muchos temas hay hermanos. Y debemos aprovechar, debemos buscar el consejo de los hermanos, pero es algo que realmente no aprovechamos. Podemos decir con toda certeza que la falta del crecimiento en nosotros también se debe al orgullo que nos impide buscar el consejo de los hermanos. Necesitamos realmente reconocer esto, hermanos, y cambiarlo. Y damos muchas gracias al Señor porque el Señor nos ha provisto de hermanos que nos llevan ventaja en muchas áreas. Tenemos hermanos fuertes en muchos aspectos, muchas áreas, sabios, maduros. Y esto es una gran bendición que Dios ha puesto para suplir nuestras necesidades y para nuestro crecimiento. Quiero que lo vea de esta manera porque realmente es así. Ahora pregúntese, ¿cuántas veces usted ha despreciado este precioso recurso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted tiene que reconocer que se ha equivocado, hermano, que se ha equivocado por no buscar el consejo de los hermanos? Seguramente que muchas veces. O seguramente nomás usted se le ha acercado al hermanito, al amigo, ¿no? Al amigo que piensa igual que usted, se le ha acercado, ¿no? Pero no ha buscado realmente el consejo de hermanos que sí realmente lo van a guiar realmente a la palabra de Dios. Ahora yo lo invito a que se arrepienta por no valorar a los hermanos y por no aprovechar esta gran bendición que el Señor nos dio. ¿Desea usted crecer en su relación con Dios? ¿Quiere ser un cristiano más fuerte? ¿Quiere aprender también a luchar contra sus pecados? ¿Usted desea ser más sabio? Busque, pida consejo de los hermanos. Humíllese. Usted necesita ser guiado, o necesitamos mucho el ser guiados, instruidos, y debemos tener la capacidad de humillarnos. Así que aproveche esta gran bendición que el Señor le da, hermanos, para su edificación. Y recuerde, ¿no?, lo que el Señor dice, que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Piense en eso. Dice, mas en la multitud de consejeros se afirman. Otra manera entonces de cómo el orgullo no me deja valorar a los hermanos, estamos en el punto 3. El orgullo no me deja valorar a los hermanos, que mi orgullo no me permite aceptar la instrucción y corrección de los hermanos. No me permite aceptar la instrucción y corrección de los hermanos. En lo que vimos anterior, estábamos hablando de yo ir a buscar, ¿no? El orgullo me impide ir a buscar o pedir consejo. Ahora estamos hablando cuando yo soy buscado por alguien. Ahora yo soy buscado para corregirme en algo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. El orgullo no me permite aceptar la instrucción ni la corrección cuando soy buscado por un hermano. Y una de las cosas entonces que hace el orgulloso es que se le dificulta escuchar, no escucha. Como que su orgullo hace que su oído se cierre, se le dificulta escuchar a los demás. Y mucho más, el orgulloso entonces va a cerrar sus oídos cuando se trata de instruirlo o de corregirlo. El orgulloso se le dificulta recibir esto, admitir esto. No admite que lo corrijan, no admite que lo aborde un hermano para corregirlo. Frases como usted tiene la razón, estoy equivocado, son frases difíciles de expresar para un orgulloso.
porque él no quiere ser reprochado en lo que hace. No quiere ser corregido, él no quiere saber que está equivocado, él lo que quiere es que lo admiren por lo que hace. Pero sabemos que hay hermanos que tienen el valor y el amor de corregirnos, y que cada uno de nosotros entonces debemos aceptar y recibir la instrucción o la corrección. No podemos ser necios, como dice el proverbio, en nuestra propia opinión, creyendo que tenemos la razón y que más bien el hermano es el que está equivocado, ¿no? Que muchas veces pasa, hermanos. Tenemos que decir que hemos sido necios al creer que el que nos llama la atención es el que está equivocado. Entonces el hermano que tiene orgullo se le hace muy difícil recibir esto, instrucción a la corrección, porque el orgullo que tiene en su corazón no le permite entonces bajar la cabeza o al menos pensar, ¿no?, en lo que le está diciendo el hermano. Hermano, pues déjeme pensar lo que me está diciendo. No, de una ya entra a chocar. Usted está equivocado, usted es muy duro como me lo está diciendo, ¿no? Porque le presta más atención a la manera como se lo dice que a lo que le está diciendo. Es más fácil entonces para el que tiene orgullo decir que el hermano que lo está corrigiendo fue duro. Eso es más fácil que aceptar la corrección. Eso es más fácil. O aceptar que está equivocado o que el otro tiene la razón. Es más fácil decir, usted es como que está equivocado, hermano. Usted como que está equivocado. Eso es más fácil que admitir realmente. Por eso, hermanos, si usted ha rechazado la instrucción y la corrección de un hermano, yo lo invito más bien a que no sea un necio. Todo necio cree que tiene la razón. Por eso es que el orgulloso no recibe de buena gana la instrucción. No acepta la corrección de un hermano. El orgullo me hace pensar más bien que los demás están equivocados, que yo no tengo nada, que a mí no me está pasando nada, que es pura imaginación. El hermano, quién sabe qué se le metió contra mí. Eso es puro invento del hermano. Entonces yo lo invito mejor a que baje la cabeza, a que deje el orgullo y escuche al hermano. Acepte la instrucción, reciba la corrección, recíbala. Dé gracias al hermano que tuvo el valor para abordarlo. Haga eso realmente. Dé gracias al hermano. Cállese. Agradézcale al Señor por el hermano, por esa instrucción o corrección que le hizo. Esto es una buena manera también de mortificar su orgullo, de matarlo. Reciba, escuche al hermano. Y de poder matar este pecado, mortificar este pecado que hace tanto daño a la iglesia, como estamos viendo. Entonces, hermanos, para concluir entonces, ¿por qué debemos alejarnos del orgullo? Hemos dicho que debemos alejarnos del orgullo porque el orgullo daña nuestra comunión, que es tan importante para nuestro crecimiento. Entonces, como primero hemos dicho, el orgullo me vuelve egoísta, me hace despreciar a los hermanos y no me permite valorar a los hermanos. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a matar este pecado. Tenemos que reconocer que aún hay mucho orgullo en nosotros. Así que busquemos al Señor Jesús para rogarle su gracia, para que nos permita primeramente apartarnos del orgullo y nos permita realmente vivir como lo que somos, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, primeramente para la gloria de Él y para el crecimiento entonces de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, damos muchas gracias por mostrarnos cómo este pecado, Señor, destruye nuestra comunión, por lo tanto,
es un enemigo de nuestro crecimiento. Rogamos tu gracia y misericordia, que podemos reconocer que hay orgullo en nosotros, que nos falta tener más cuidado de los hermanos, están más preocupados por sus necesidades que por nosotros mismos. Debemos reconocer, Señor, que despreciamos muchas veces a los hermanos, creemos que no los necesitamos. Debemos reconocer que nos falta valorar más lo que tú nos has dado en ellos, la bendición que es cada uno de ellos. Que ninguno de nosotros, Señor, esté pensando más bien en el otro, sino que esté reflexionando él mismo acerca de estas cosas, que podamos cambiar, que podamos agradarte, que podamos huir de este pecado, Señor, tanto individual como corporalmente, podamos matarlo, Señor. Ten misericordia, porque reconocemos, Señor, que aún hay orgullo en nosotros y mucho. Ayúdanos, Señor, bendice los esfuerzos por hacerlos, por matar este pecado, Señor. Ten misericordia, te lo rogamos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.